Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver sobre la isla puzzle que está actualmente activa. Les mostraré las tablas y les daré algunos consejos para que puedan avanzar más rápido. Pero ya saben que antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Sin más que decir, comenzamos. Muy bien chicos, vamos a comenzar con la fila número 1. Recuerden que la fila número 1 es la que estaré mostrando a continuación en pantalla. Muy bien, ya estamos ahora en las misiones de la fila número 1. Como podrán ver, en todas las misiones de la fila número 1 nada más nos estarían dando un total de 4 fichas de puzzle. Solo 4, no te darán más en la primera fila. Pasamos con la primera misión número 1. Te pedirá recolectar oro, te pedirá que recolectes 50,000. De ahí, acabando esa misión, te saltará la segunda. Como verán, todas las misiones van enumeradas para que no se confundan. Abajo de la 1 hasta la 2 te pedirá alimentar dragones. Mínimo tendrás que gastar 20,000 de comida para completar esta misión. Y ahí te saltará la tercera. En esa tercera misión tendrás que ganar una prueba. Y así sucesivamente, cada que termines una misión, saldrá la siguiente. Ojo, mucho ojo aquí. Las misiones que están en rojo, una vez que termines la misión número 33, se repetirá de la 28 a la 33 nuevamente, de forma infinita. O sea que ya no te van a volver a aparecer las demás. Solo de la 28 a la 33 te estarán apareciendo de forma infinita. Pasamos a la segunda fila. Muy bien chicos, pasamos a la fila número 2. Como estarán viendo en pantalla, tenemos la primera misión. Cabe destacar que en esta fila número 2 nos estarán dando 8 movimientos de puzzle en todas las misiones que hagamos. Bien, tenemos aquí la primera misión. Nos pedirá recolectar 4,000 de comida. De ahí pasamos a la segunda y nos pedirá 2 ligas. Recuerden que las ligas las tienen que ganar, o de lo contrario no se las contará. Terminando esa misión te pedirá una arena. Esta igual la tienes que ganar, o de lo contrario no servirá de nada porque no te contará. Recuerden que deben de tener sus buenas granjas ya hechas, porque si te pide una cantidad muy grande de comida para recaudar, entonces les recomiendo que pongan granjas de 1 millón o de 3 millones, ya que estas rentan mucho para este tipo de eventos. Bien, acabando esa nos pasará a las 2 ligas. Estas 2 ligas las tienen que ganar igualmente. Y pasamos a las arenas, igual 2. Y así sucesivamente. Como verán, todas están enumeradas. Todas van en ese orden. Una vez llegando a las rojas, ya sabrás que de la 22 a la 27 se repetirán. Esto significa que cuando tú termines la misión número 27, te repetirá de inmediato la 22, la 23, la 24, la 25 y hasta la 27. Y luego se volverán a repetir. Pasamos a la fila número 3. Bien, pasamos a la fila número 3. Como verán, en cada misión que completes te estarían dando un total de 15 movimientos de puzzle. En la primera misión te pedirá que cruces un dragón eléctrico con un dragón cualquiera. En la segunda misión te pedirá que eclosiones el huevo que te salió de ese cruce. El dragón que te salió de ese cruce debe de tener eléctrico sí, o de lo contrario no te lo contará. Y ahí pasamos a la misión número 3. Aquí te pedirá cruzar dragones, un dragón con elemento agua y otro con elemento primario. Debes de ser 2 dragones con esos elementos, de preferencia que solo tengan un elemento, por ejemplo el dragón agua y el dragón primario. Cruza estos 2 dragones y seguramente te lanzará un dragón que tenga esos elementos, porque ya vemos que en la cuarta misión te pedirá que eclosiones ese dragón que te salió de ese cruce, y ese dragón debe de tener el elemento agua y el elemento primario. No importa el orden en el que vayan los elementos, pero sí debe de tener estos 2 elementos. Pasamos a la misión número 5. Aquí te pedirá cruzar dragones con elemento oscuro y elemento hielo.
Esto significa que debes de cruzar un dragón oscuro con un dragón de hielo. Y pasamos a la misión número 6. Te pedirá que eclosiones los dragones que te salieron de ese cruce. Como podrán ver, ya tiene un número 2 ahí. Esto significa que tendrás que hacerlo 2 veces. Significa que harás 2 cruces, y en esos 2 cruces te tendrán que salir 2 dragones con los elementos que te pide la misión, o de lo contrario no te lo contará. Pasamos a la misión número 7, que te pedirá que cruces dragones con elemento metal y con elemento oscuro. O sea que tendrás que cruzar un dragón de metal con un dragón de oscuro. Este paso lo tendrás que hacer 2 veces. De ahí pasamos a la misión número 8. Te pedirá que eclosiones los 2 dragones que te salieron de esos 2 cruces. Recuerda que estos dragones deben de tener el elemento metal y el elemento oscuro. No importa el orden de los elementos, lo que importa es que los tenga. Pasamos a la misión número 9. Aquí te pedirá que cruces dragones con elemento bélico. Ya sabes que aquí no hay razón. Aquí solo debes de cruzar un dragón bélico con otro dragón cualquiera. Y lo tendrás que hacer 3 veces. De ahí te pedirá que eclosiones en la misión número 10. Que eclosiones a los 3 dragones que te salieron de esos 3 cruces. Pasamos a la misión número 11. Aquí te pedirá que cruces dragones con elemento eléctrico y natura. Si bien entiendo, creo que el dragón eléctrico y el dragón natura no se pueden cruzar, según lo que yo sé. Debes de cruzar dragones que por lo menos tengan 2 elementos. No te recomiendo que pongas dragones de 4 elementos, porque si no el cruce es más tardado y por lo tanto tendrás que hacer más gastos de gemas. Pasamos a la misión número 12. Te pedirá que eclosiones los 3 dragones que te salieron de los 3 cruces que hiciste anteriormente. Recuerda que estos dragones tendrán que tener el elemento eléctrico y el elemento natura. Pasamos a la misión número 13. Aquí te pedirá que cruces dragones de tierra con elementos bélicos. Aquí también es lo mismo que lo de arriba, chicos. No se puede cruzar un dragón de tierra con un dragón de bélico. Como mínimo debes de cruzar 2 dragones que tengan por lo menos 2 elementos, y que uno de esos 2 elementos sea el elemento tierra, y del otro dragón lo mismo, que tenga el elemento bélico. La razón por la que yo te digo que por lo menos tengan 2 elementos es por el tiempo de cruce que luego sale. Al poner tus dragones más altos de nivel o dragones con 4 elementos, tienes más posibilidad de que te salga un dragón muy raro, un dragón muy raro o hasta un dragón épico, que llegan a tardar hasta 20 o 30 horas, y por lo tanto es un mayor gasto de gemas. Pasamos a la misión número 14. Aquí te pedirá que eclosiones los 3 dragones que te salieron del cruce anterior. Estos 3 dragones tendrán que tener el elemento de tierra y el elemento bélico. Muy bien, ya saben que de la misión 11 a la 14 se repetirán. Una vez tú terminando la misión número 14, se repetirá la 11, la 12, la 13 y la 14, y así infinitamente. Pasamos a la fila número 4. Muy bien, chicos, pasamos a la fila número 4. Como podrán estar viendo, al finalizar una de estas misiones te estarían dando 25 movimientos de puzzle. Les digo que estas misiones son demasiado, pero demasiado difíciles, y que en mis recomendaciones recomiendo que no lo hagan, porque te salen cruces demasiado largos. Como podemos ver en la primera misión, tenemos que cruzar un dragón con elemento agua y otro con elemento luz. Esto lo tendrás que hacer 3 veces. Pasamos a la misión número 2. Te pedirá que eclosiones los dragones que te salieron de esos 3 cruces. Estos dragones deben de tener el elemento agua y el elemento luz. Pasamos a la misión número 3. Te pedirá que cruces dragones con elemento natura y bélico. Y ahí tienes que hacerlo 4 veces, como te lo está indicando en la pantalla. Ahí está los números, son las veces que tienes que hacer el cruce. Tendrás que hacerlo 4 veces. Pasamos a la misión número 4. Aquí te pedirá que eclosiones a los dragones que te salieron de esos 4 cruces. Estos dragones deben de tener sí o sí el elemento natura y el elemento bélico. De lo contrario, si uno de esos dragones no lo trae, no te lo contará. Pasamos a la misión número 5.
Aquí te pedirá que cruces un dragón puro con un dragón de hielo. En este cruce te saldrá seguramente un dragón puro de hielo. Esos dragones son demasiado tardados en salir y te pide que hagas 5 cruces. Pasamos a la misión número 6. Aquí te pedirá que eclosiones los 5 dragones. Esos 5 dragones deben tener el elemento puro y el elemento de hielo. De lo contrario no te lo contará. Pasamos a la misión número 7. Aquí te pedirá que cruces dragones con elemento metal y primario 5 veces. Pasamos a la misión número 8 y aquí te pedirá que eclosiones los 5 dragones que te salieron de esos 5 cruces. Estos dragones deben de tener el elemento metal y el elemento primario. Chicos, no hagan estas misiones, son muy tardadas y tienes que hacer un gasto de gemas brutal para poder completar una misión así. En mis recomendaciones recomiendo que no lo hagan. Es mucho gasto de gemas para lo que te están dando. Tampoco es que te estén dando muchos movimientos de puzzle. Entonces les recomiendo que no hagan estas misiones. Como ya sabrán, de la misión 5 a la 8 se repetirán una vez que termines la misión número 8. Se repetirá la 5, la 6, la 7 y la 8 y así infinitamente. Y bueno chicos, les quería recordar que, como sabrán, el día de hoy ha terminado este cofrecito que estaba actualmente activo, que era de cruces. Les recuerdo que el día de mañana comienza un nuevo cofre y este será de ligas. Así que preparen a sus dragones para poder batallar bien en las ligas y hacer muchos puntos en su alianza. Y pues nada chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Y si es así, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte al canal para que siga trayendo contenido de este tipo. Recuerda que si quieres que traiga las tablas de la isla laberinto, dímelo en los comentarios y lo tomaré como un sí si dejas tu like. Ya saben que de esta manera va creciendo el canal poco a poco y mientras más crece más me motivan a seguir trayendo este tipo de contenido. Y pues nada chicos, nos vemos en otro video. Chao.